Bueno, hoy vamos a proceder, como quien diría la cosa, con Lacan unidad 2. Hoy vamos a ver, es una clase cortita, vamos a ver lo que es la dialéctica del deseo. En esto nos vamos a hablar en los conceptos de necesidad, demanda y deseo, cuál es la importancia de estos. El deseo es el deseo del otro, el otro con mayúscula, fíjense eso. Y el deseo insatisfecho. El deseo vamos a ver que es por estructura insatisfecho. En este meme que puse acá vamos a ver la realidad gigante, ¿no es cierto? Y el sujeto tratando de capturar la realidad a través del lenguaje. A esto nos referíamos cuando hablamos de los tres registros, que no lo vimos todavía, de que lo real siempre está por fuera y es inalcanzable para el sujeto. Él lo va a tener que organizar a través del lenguaje, pero siempre va a quedar algo por fuera. Vamos a hablar un poco de eso hoy, justamente hoy. Tema 1. La dialéctica del deseo, necesidad, demanda y deseo. El gran otro. El gran otro con mayúscula. El otro es ¿quién es el gran otro? Como habíamos dicho, es el tesoro de los significantes y se va a encontrar en el campo de lo simbólico. Ese campo, que como decíamos en la clase anterior, es un campo que los post-freudianos han descuidado mucho, que se han alejado del campo del lenguaje, ergo, se han alejado del campo de lo simbólico. Miren las uñas que tengo, me las hizo mi mujer. Fuera del sujeto, si se acuerdan el esquema lambda, ¿no? Pero al mismo tiempo es quien determina al sujeto. Recordemos el esquema lambda, lo voy a dejar por acá, si es que alcanzo. Comienza a aparecer como barrado, significando que en el gran otro también hay una falta, que es un deseante. ¿Qué quiere decir que en el gran otro hay una falta? Básicamente que el tesoro de los significantes es el tesoro de los significantes, pero va a haber un significante que falta. Cuando uno ingresa en el mundo del lenguaje, cuando uno ingresa en el mundo de lo simbólico, ese hecho, el de ingresar al mundo del lenguaje, constituye la falta. Vos entrás al mundo del lenguaje y hay una falta. ¿A qué se debe esa falta? Se debe a esta imagen de acá, y es que cuando uno entra a la realidad y entra al mundo del lenguaje, entra a querer simbolizarlo, querer agarrar todo, siempre va a quedar algo por fuera. Siempre van a haber significantes que quedan por fuera. Continuando, acá vamos a empezar a hablar de lo que es la noción de falta. El gran otro como tesoro de los significantes, pero hay uno que falta y ya que jamás hay una sensación plena del mensaje. El gran otro es deseante, pero para el sujeto eso es enigmático. El deseo del gran otro es algo enigmático. El deseo es el deseo del otro. ¿Qué significa esto, no? Que lo venimos desarrollando. El deseo es el deseo del otro. ¿Qué significa esto que lo venimos desarrollando? Que el deseo no parte desde el sujeto. Le viene dado desde el gran otro. No se define a través de un objeto, sino como un deseo del deseo del otro. ¿Cómo se constituye el deseo? Lacan se vale de tres nociones para explicar la noción del deseo, ¿cierto? Que son estas tres: necesidad, demanda y deseo. ¿Cierto? Acá este es un dibujo que hice yo en el pizarrón. Acá tenemos la necesidad, puntualmente vendría a ser la parte biológica. Uno tiene la necesidad de comida, ¿no? Aquí viene el gran otro, que puede ser el cuidador, puede ser la madre, y va a agarrar ese llanto del bebé, ¿no es cierto? Y va a decir, bueno, tiene hambre, plac. Está incómodo, le cambiamos la ropa. Entonces va a convertir esa necesidad en una demanda. El convertir la necesidad en una demanda implica dejar por fuera un significante, dejar por fuera algo, siempre. ¿Por qué? Porque es un grito, es un llanto, es necesidad en estado puro. No hay lenguaje humano que pueda agarrar esa necesidad y delimitarla, como decíamos en la clase anterior. Delimitarla, definirla al 100%. ¿Cierto? ¿Y esto qué va a generar? Va a generar un deseo. El deseo se va a formar más allá de la demanda. Va a ser ese resto no traducible cuando pasamos al mundo del lenguaje. Voy a proceder a leer básicamente la diapositiva por si no estás mirando el video. En la necesidad la definimos o lo conceptualizamos como en organismos vivos se conceptualiza como tensión o desequilibrio interno, ¿no? Un llanto, un hambre, una picadura. En animales existen objetos específicos para restablecer la homeostasis, pero para nosotros, seres del lenguaje, la necesidad pierde su estatuto de naturalidad. Ya nosotros, al ser humanos, al haber ingresado al mundo del lenguaje, nuestra necesidad pierde su estatuto de naturalidad. Acá vamos a verlo más adelante, cómo se instaura la falta per se. El deseo está estructurado desde la falta.
Pasamos a la demanda. La conceptualizamos de la siguiente manera. Surge con la desviación de esta necesidad, porque ha pasado por el desfiladero de los significantes. El gran otro ha sancionado. Entonces ahí lo que se pierde es la especificidad del objeto. Es lo que de una necesidad por medio del significante dirigido al otro pasa por la verbalización. Un trabalenguas, a Lacan le gustaba hacer esto. Hoy incluso leí un texto donde Chomsky, el famoso lingüista, dice que Lacan era un garca básicamente, porque como que tan difícil la vas a hacer, hijo de puta. El hecho de convertir esa necesidad, hacerla pasar por el desfiladero de los significantes, de querer delimitarlo, de querer definirlo, siempre te va a quedar algo por fuera, ¿entendés? Entonces esto va a dar lugar al deseo. Y el deseo lo conceptualizamos como aquello que no pasa por el desfiladero de los significantes, es este resto no traducible de la necesidad y se ubica más allá de la demanda del gran otro. Por eso vamos a ver este cuadro que hice, el necesidad, demanda y el deseo al final, ¿no? Tenemos la necesidad, la demanda y el sujeto va a caer en el deseo, ¿no es cierto? El deseo lo puse enorme, así para que no lo olvidemos. El deseo es por estructura insatisfecho. Si recordamos, en la clase anterior habíamos dicho que el lacanismo tiene características. Un interés importante por lo simbólico, un interés por el lenguaje, lo simbólico, y algo con el estructuralismo. Él es un estructuralista particular, decimos. ¿Por qué? Porque su estructura, a diferencia de los otros estructuralistas, que son, si se quiere, más completos, si son estructuras terminadas, Lacan tiene una estructura, o él concibe la estructura del sujeto que parte desde una falta. La estructura de Lacan parte de una falta. De ahí esta frase: el deseo, por estructura, está insatisfecho. Si no, no sería deseo, ¿no? Si el deseo siempre marca una falta. Entonces, esta naturalidad de la necesidad se pierde porque pasa por el gran otro. Por eso el deseo tiene que ver con la falta. El deseo tiene que ver con la falta. Si hay deseo, hay una falta. Una vez que vos cumplís esa falta, recordemos que siempre va a quedar algo por fuera, que no pasó por el desfiladero de los significantes, y va a seguir continuando el deseo en otra cosa. Más adelante vamos a ver que el deseo es metonímico, va escapando. Una vez que cumplís este deseo, pasa a otro lugar. Entonces, por eso el deseo tiene que ver con la falta en ser. El ser es falta en ser. Falta que surge porque somos seres del lenguaje. Esto lo marqué y lo vamos a releer. El ser es falta en ser. Falta que surge porque somos seres del lenguaje. Cuando vos ingresás al lenguaje, ingresás con una falta. Se instituye una falta que es por estructura, ¿no es cierto? Entonces te va a acompañar por el resto de tu vida. En psicoanálisis, no me acuerdo a quién escuché decir esto, no existe algo así como el nirvana, un estado en el que conseguís todo y no deseas nada. Acá puse esta imagen, acá vemos el deseo, falta, el deseo va a reemplazar esa falta y va a venir una falta por detrás. Siempre, por estructura, el deseo está insatisfecho. Entonces, el deseo es el deseo del otro, ¿no es cierto? Decimos eso, el deseo no viene con el sujeto, el deseo no es con el sujeto, la falta no viene con el sujeto, sino que le es dada por el gran otro, porque el gran otro es el tesoro de los significantes, pero siempre va a haber un significante que falta. Hablar de la falta en ser es hablar de deseo que se constituye a partir de la marca que ha dejado el lenguaje sobre el viviente. Más de lo mismo. Una vez que ingresás al mundo del lenguaje, se instituye como ser esa falta, ¿no? Para el ser hablante no es la necesidad lo que determina, sino el deseo. De vuelta, esto lo vamos a leer, lo remarqué porque es importante. Para el ser hablante, para el sujeto, al que a nosotros nos interesa, no es la necesidad lo que lo determina, porque los animales también tienen necesidades. Lo que nos determina como sujetos es el deseo, no la necesidad, es el deseo. Que este deseo siempre va a estar mediado por el otro, y más cuando recién somos infantes, que necesitamos de ese gran otro que medie, que haga que articule entre el infante y esa realidad, que delimite lo que nosotros deseamos, nuestra necesidad, y diga, bueno, vos necesitas esto y nos da esto, y siempre van a quedar cosas por fuera. Puede ser el otro tanto como semejante, como el otro simbólico, el gran otro, ¿no? Acá está ese meme, el ser, ¿no? Uno piensa que el ser, al ingresar al mundo del lenguaje, es un estado superior, pero bueno, la falta siempre te va a perseguir
por la falta en ser. El ser es falta en ser. El ingresar al mundo del lenguaje implica que ya ingresaste con una falta, una fucking falta. El ser ingresando al campo del lenguaje, la falta constituida al ingresar al mundo del lenguaje. ¿Por qué ingresamos? ¿Por qué se instituye una falta al ingresar al mundo del lenguaje? Porque el lenguaje no logra captar toda la realidad y siempre va a quedar algo por fuera. El sujeto se constituye de lo ajeno. Aquí vamos a empezar a hablar del estadio del espejo. Sin embargo, esto es un tema que vamos a ver en la unidad 4, en la clase 4. Pero acá lo podemos hablar un poquito, bien cortito. El infante se identifica con el otro semejante, ¿no es cierto? Con ese otro que lo cuida. Lo que experimenta como propio, íntimo y personal, primero está afuera, ¿no? El sujeto lo vive a través de otro. Por eso es un conocimiento paranoico, dice Lacan. Le viene dado desde afuera. Una vez que el infante interactúa con el espejo, necesita de un gran otro que le diga, ese sos vos. Entonces, el entenderse como un sujeto, aparte del cuidador, un sujeto completo, vamos a decirlo así, esa confirmación le viene dada desde afuera. Por eso Lacan va a decir que es un conocimiento paranoico. ¿Cierto? Lo más propio del ser, la identidad, su cuerpo, le viene dado desde afuera, desde un espejo. Es muy interesante, pero lo vamos a ver en la clase 4, no nos vamos a detener acá. Hay cosas más importantes, como que quede claro lo que venimos hablando. Del gran otro, la falta en ser, el ser es la falta en ser, es el deseo. Ya para ir finalizando, se plantea el deseo como imposible de nombrar, que es incompatible con la palabra, y metonímico. Esta palabra que la vamos a ver mucho en la clase siguiente, es metonímico. ¿Qué significa metonímico? Que se desplaza de significante en significante. El deseo es metonímico, va escapando, dice Lacan. Una vez que cumplís este deseo, el deseo va por el otro lado. Por eso este meme, ¿no? El deseo tiene la falta, cumple con esa falta, la satisface y va a surgir otra falta. Entonces el deseo es metonímico, siempre va a surgir de vuelta. Y acá hay otro en el seminario 4 y el seminario 5, Lacan dio muchos seminarios, es nodular este momento del deseo del otro como la primera falta constitutiva para el sujeto, que es importante para que el infante sea deseado y pueda ubicarse. O sea, la falta que le viene dada desde el gran otro, este deseo que le viene dado desde el gran otro, es importante y es constitutiva en el sujeto, porque así se puede ubicar como ese faltante del gran otro, ¿no? Y esto marca una diferencia radical con las teorías de la época, con Winnicott y Klein, por ejemplo, donde ellos posicionaban al infante como deseante. El infante deseaba, el infante dirigía su deseo hacia el mundo externo. Lacan invierte la cosa y es el mundo, es la realidad, son los otros, semejantes o simbólicos, los que dirigen el deseo hacia el infante, ¿no? Es la madre, vamos a decir, la madre, el cuidador, la cuidadora, la cuidadore, los padres de la madre. Lo primero constitutivo es el deseo de la madre, del otro. Perfecto, hasta aquí la clase de hoy. Hoy es una clase corta, recordemos, son casi dos temas puntuales. Es el de la falta en ser al ingresar al mundo del lenguaje, necesidad, demanda y deseo, y el hecho de que el deseo es metonímico y que por estructura está insatisfecho. Es una clase corta, pero importante, porque la próxima clase es un poco más larga, que es la unidad 3, donde vamos a ver lo que es la estructura en Lacan, lo que es el lenguaje, el descubrimiento freudiano. Acá ya vamos a empezar a hablar de el signo sensoriano, metáfora, metonimia. Es un quilombo la unidad 3. La unidad 2 es cortita y quizá simple, y la unidad 3 se compensa con la unidad 3, que es un poco más compleja. Bueno, nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, pongan me gusta, compartan, depositen. Chao.